Las matemáticas aplicadas desempeñan un papel fundamental en el campo de la computación. Algunas de las formas en que las matemáticas se integran en la computación los veremos a continuación. Mis compañeros Luciana Lezama, Rosiré Campos, Marielsi Sevilla, Néstor Morillo y mi persona, Bárbara Graham, les hablaremos sobre algunas de las principales áreas donde las matemáticas aplicadas se integran en la computación. La integración de las matemáticas en la computación es crucial para avanzar en el campo de la tecnología y la innovación. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre las matemáticas aplicadas en la computación. Las matemáticas computacionales son aquellas que pueden definirse como un aglomerado de programas, algoritmos y teorías que son imprescindibles para resolver mediante un ordenador un problema matemático. Que surge bien sea de la tecnología, de la ciencia, incluso de la vida cotidiana. Ahora, las matemáticas y la informática. La informática es un conjunto de conocimientos científicos, tanto teóricos como prácticos, que se construyen cómo funciona y cómo se usa una información y los medios de automatización para la transmisión y así para poder resolver, tratarla y procesarla. Las matemáticas son una parte indispensable en la informática como ciencia. Se relaciona mucho con la ciencia de la computación, la investigación, como la física o la lingüística. Sin embargo, es la matemática quien guarda mayor relevancia o mayor relación con la computación. El sistema decimal. El sistema decimal es un sistema de numeración posicional en que las cantidades se representan utilizando como base aritmética el número 10. El conjunto de símbolos utilizados, el sistema de numeración arábica, se compone de 10 cifras: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Anotación del sistema decimal. Para los números enteros de izquierda a derecha, el primer dígito corresponde a las unidades. Se multiplica por 10 elevado a la potencia 0. El segundo a las decenas se multiplica por 10. El tercero a las centenas se multiplica por 10 elevado al cuadrado. El 4 al milar se multiplica por 10 elevado al cubo y así sucesivamente. Para números no enteros, se recurre a separar con una coma o punto decimal para separar las partes enteras. Al lado izquierdo de la fraccionaria. Al lado derecho, para leer las partes enteras lo haremos de la forma que ya hemos explicado arriba. Asimismo, por parte de la parte fraccionaria utilizamos las potencias negativas de 10. Yendo a la izquierda a derecha, de mayor a menor, como observamos en el siguiente ejemplo. Aquí está el siguiente ejemplo que se los vamos a colocar. Ahora voy a hablarles sobre el sistema romano. El sistema romano de numeración romana se utilizó en Roma durante el Imperio Romano hasta lo que perduró. Se mantuvo con posterioridad a su desaparición y todavía se utiliza en algunos ámbitos letras para representar los números, letras en mayúscula como símbolo de ciertos valores. Los números se escriben como combinación de letras. Por ejemplo, en el año actual 2024 se escribe numéricamente en romano MM, XX, Y, V, en donde cada M representa 1000 unidades, cada 10 representa 10 unidades y finalmente la I y V representa 4 unidades. Al ser la V que representa el 5, presidido por una I que representaría el 1. El sistema binario es una representación alternativa de un número usando solo dos símbolos, que es el 0 y el 1. Podemos escribir diferentes cantidades utilizando una combinación de estos dos símbolos en diferentes posiciones, como lo es 10, 11,
110 o 1111 o 100. Aquí le vamos a dar un ejemplo para que se pueda visualizar la clasificación por números pares e impares. Del sistema decimal, del sistema binario, en pares e impares. Ejemplo del sistema binario. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el sistema binario son: para representar los colores de la pantalla de una computadora, los colores se codifican como números binarios que se interpretan con una mezcla de colores RGB, rojo, verde y azul. Para representar los caracteres de un documento de procesamiento de texto, cada carácter se codifica como un número binario. Ahora, para representar direcciones de memoria en una computadora, una dirección de memoria se codifica como un número binario. Para representar instrucciones de un programa de computación, cada instrucción se codifica como un número binario. Y para representar los datos de disco duro, los datos se codifican como números binarios. El sistema hexadecimal se deriva de un sistema de numeración que se representa por los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F, dando un total de 16 números. De aquí proviene su nombre. Es importante conocer su notación, ya que debe de escribirse dentro de paréntesis. Se debe de leer cada una de sus letras que los componen, es decir, número por número, letra por letra. Si hay un símbolo que está compuesto por números y letras, se debe de aplicar la lógica algebraica. El valor de la letra será reemplazado por el número que determine su posición en la notación hexadecimal. Por ejemplo, si vemos y escribimos el número 302, está representado en el sistema decimal, pero si lo queremos ver representado en el sistema hexadecimal, debemos de agruparlo en paréntesis y colocarle el subíndice indicando la base de este sistema, que es 16, para así poder leer el número dígito por dígito, letra por letra. Es decir, se lee 302. En su aplicación tenemos procesamiento de números grandes. Es útil cuando el código binario no procesa números grandes, ya que reduce el conteo de ceros y unos y ocupan menos memoria los dispositivos tecnológicos. Facilita la legibilidad en números grandes o en secuencia de bits largas. Se utiliza muy a menudo para representar las direcciones de memoria. Construye valores enteros, ya que los números hexadecimales son valores enteros que están en cualquier lenguaje de programación. En el siguiente ejemplo nos dice que el valor 3F equivale en el sistema decimal 63. Entonces, ¿cómo saber si es cierto? Lo primero que hay que hacer es descomponer el número multiplicado por la base del sistema, que en este caso es 16 elevado a las potencias cuantos símbolos se tenga el enunciado. Ahí vemos que 3 por 16 elevado a la 1 y F por 16 elevado a la 0. F en el sistema hexadecimal equivale al número 15, instituyendo así el valor de F para hacer las operaciones algebraicas y así obtener el valor decimal, que es el número 63. Queda confirmado. Allí en el segundo ejemplo podemos notar que se hace la misma operación y así se obtiene el valor decimal del símbolo dado. Es importante siempre colocar el subíndice, ya que es el que me indica en qué sistema estamos y así no se crean confusiones. Sistema de numeración octal es un sistema de numeración posicional que se basa en el número 8 y que utiliza dígitos del 0 al 7. En informática se suele usar en ocasiones en vez que el sistema hexadecimal, ya que este no requiere de demás símbolos y solo utiliza estos dígitos. Son formados a partir de números binarios, porque su base es una potencia exacta de 2. Los números que pertenecen al sistema octal se forman cuando estos son agrupados en 3 dígitos consecutivos, ordenados de derecha a izquierda, obteniendo así su valor decimal. Podemos apreciar en pantalla la posición que tienen los dígitos en una numeración octal y sus diferentes pesos. Van de derecha a izquierda. El dígito mayor es 7.
Cuando se va a contar en este sistema, se va aumentando la posición del dígito de 0 a 7. Cuando se llega a 7, se recicla 0 para el siguiente conteo. De esta manera obtenemos un incremento en la posición del dígito. Aquí en pantalla podemos apreciar un ejemplo de un conteo de secuencias. Existe un teorema fundamental que es aplicado a este sistema, el cual podemos ver en pantalla, en donde DI representa el número multiplicado por la potencia de base 8, el cual me indica el valor posicional de cada dígito, de la misma forma en la que se ordena en el sistema decimal. En el siguiente ejemplo podemos ver la descomposición del número 543,20 llevado a un sistema octal, utilizando el teorema fundamental y operaciones aritméticas. Podemos descomponer el número de la siguiente manera. Procedemos a sustituir el valor dado del número, que es 543,20, multiplicado por el número base del sistema, que es 8, elevado a las potencias, siempre teniendo en cuenta que el lado decimal es negativo. Seguimos a proceder a realizar las operaciones algebraicas y así obtenemos el resultado de 354,25 décimas, en donde Q me indica el número octal representado por la base 8 y D, que hace referencia al número decimal representado por el número 10. De un sistema a otro. En el mundo de la computación, las máquinas entienden un lenguaje binario, 0 y 1, pero nosotros, los humanos, estamos acostumbrados al sistema decimal. Por eso es fundamental saber cómo pasar de un sistema a otro para podernos comunicar con las computadoras de manera efectiva. Conversión decimal a octal. Primero divides el número decimal entre 8. El resto de la división es el primer dígito de tu número octal, empezando por la derecha. El cociente de la división se convierte en el nuevo dividendo y se repite el proceso hasta llegar a 0. Los restos que obtuviste de cada división, leídos de abajo hacia arriba, forman el número octal. Ahora, conversión decimal a hexadecimal. Es similar al octal, pero divides entre 16. Los restos mayores a 9 representan las letras de la A hasta la F. Conversión binario a decimal. Cada dígito binario representa una potencia de 2. Multiplicas cada dígito correspondiente por potencia de 2 y sumas los resultados. Conversión decimal a binario. Divide sucesivamente entre 2. Los restos de cada división, 0 o 1, forman el número binario leído de abajo hacia arriba. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? En la computación es entender cómo representan los números de una computadora, que es fundamental para programar. En las redes, la dirección IP se expresa en una forma hexadecimal. Y en la electrónica, los microcontroladores utilizan un sistema binario. La lógica es una estructura del pensamiento que permite verificar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Ejemplo, tenemos que si no sabemos nadar, no nos adentramos a un río profundo. Para ello tenemos ciertas proposiciones o enunciados, que son aquellas expresiones declarativas, no motivas, interrogativas ni exclamativas, que afirman o niegan algo y que con sentido puede ser verdaderos o falsos. Ejemplo, tenemos 10 es mayor que 9. Sí, podemos decir que es verdadero. Para simplificar estas expresiones, tenemos operadores lógicos, que son símbolos que se utilizan para combinar valores, obtener un resultado verdadero, falso, nulo. Y podemos tomar este mismo ejemplo de la expresión, utilizando mayor que 10 mayor que 9. La tabla de verdad muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Tenemos la conjunción es verdadero solo si ambas son verdaderos y es falso cuando al menos uno de los valores es falso. La disyunción exclusiva es falsa si ambos componentes son verdaderos o falsos. Bicondicional es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas. Negación, una proposición que es verdadero, es falsa.
Disyunción inclusiva es verdadero cuando por lo menos una es verdadera. De lo contrario, será falsa. Condicional devuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Tipos de lógica. Formal. Estudia la forma o estructura del razonamiento, aquellas conexiones. Tenemos acá la lógica proposicional, que son aquellas expresiones declarativas. La lógica informal se centra en el contenido del razonamiento, es decir, en los argumentos que damos al razonar. El razonamiento validez está hecho por un argumento, que es una secuencia de oraciones compuesta por premisas y conclusiones, organizada de forma que la premisa está al comienzo y la conclusión al final. El argumento es válido si la verdad de la premisa implica en la verdad de la conclusión. Ejemplo tenemos: Pedro jugará al fútbol o Nicolás jugará al fútbol. Es una premisa. Otra premisa es: Pedro no jugará al fútbol. Podemos concluir que Nicolás jugará al fútbol. Muy buenos días a todos, mi nombre es Luciana Lezama y hoy les quiero hablar sobre lo que son las sucesiones. Para esto, imaginemos una lista de números ordenados uno detrás de otro. Esa lista es una sucesión. Cada número de la lista se llama término, como por ejemplo 2, 6, 8 es una sucesión de números pares. Las sucesiones y progresiones son muy útiles en las matemáticas, en la física, economía y entre muchas otras áreas. También se utiliza para modelar fenómenos, resolver problemas y hasta crear patrones en el arte, diseño y en la música. Continuamos con las series especiales, que son secuencias de números que siguen patrones particulares y tienen propiedades interesantes. Cada una tiene sus propias características y explicaciones en diferentes campos. Vamos a ver algunas de estas, como por ejemplo la serie de Fibonacci. Esta serie es una de las más famosas, comienza con 0 y 1, y cada una de las siguientes es la suma de las dos anteriores. Sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La serie de Fibonacci aparece en muchos fenómenos naturales, desde la disposición de las hojas en una planta hasta la estructura de una galaxia. Seguimos con lo que sería las series armónicas. Las series armónicas es la suma de las inversiones de los números naturales, como por ejemplo 1 más un medio más un tercio más un cuarto. A pesar de que los términos se hacen cada vez más pequeños, esta serie diverge, es decir, su suma crece sin límites. Y también tenemos lo que sería la serie de potencias de Taylor. Esta serie es una herramienta poderosa en cálculo, permite aproximar funciones mediante sumas de potencias de x. Muchas funciones comunes como el seno, el coseno y la exponencial pueden expresarse como una serie de Taylor. Las progresiones son un conjunto de números ordenados. Las características son que en función del número la sucesión puede ser infinita o finita. Aquí vemos un ejemplo de una progresión de números impares, es infinita ya que se conoce el primer término pero no se conoce el último. Y también vemos un ejemplo de una progresión de números pares que es finita porque solo consta de 5 términos, donde el segundo término es 2 y el cuarto término es 4. También son crecientes si cada término es mayor que el anterior, ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, y decrecientes si cada término es menor que el anterior, ejemplo 7, 5, 3, 1, menos 1. Ellas son constantes si cada uno de esos términos son iguales,
un ejemplo, una serie de 1, y alternada si el signo de cada término es diferente al símbolo del término anterior. Un ejemplo, 1 menos 2, 4 menos 8, 16 menos 32 y así sucesivamente. Progresión aritmética. Es una sucesión en donde cada uno de sus términos se obtiene sumando al anterior una cantidad fija de llamada diferencia de la progresión. Allí vemos que en el término general A sus n es el término enésimo en la secuencia, A sus 1 es el primer término en la secuencia y D es la diferencia común entre cada término. Aquí en pantalla podemos apreciar cómo es su forma, cómo es su término general, cómo calcular la diferencia y cómo calcular los primeros términos. Ejemplo, en la siguiente progresión aritmética nos dicen que se conoce el sexto término, que es igual a 28, y la diferencia, que es igual a 5. Nos piden calcular los primeros 5 términos y cómo quedaría expresada la fórmula del término general. Conociendo estos valores podemos calcular el término general previamente descrito y es de la forma que apreciamos en pantalla. A sub n es igual a A sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 multiplicado por d. Conoce la diferencia, que es igual a 5, podemos sustituirlo en la fórmula del término general como se ve en la pantalla señalado con el número 2. De conocer el término general se necesita calcular el primer término de la sucesión. Como ya conocemos el sexto término, que es igual a 28, podemos decir que n es igual a 6. Tuvimos en la fórmula el número 6 y el número 28, despejamos y así obtenemos el valor del primer término de la sucesión. Ahora, una vez obtenido el primer término, volvemos a sustituir todo en la primera ecuación y así obtenemos el término general de este ejercicio. Y a su vez podemos conocer los primeros 5 términos que nos pide el ejercicio. Finalmente, progresión geométrica es cuando cada uno de sus términos es el anterior multiplicado por un número constante, el cual llamaremos razón y se denota por la letra R. Y en pantalla podemos ver cómo es su forma, cómo es su término general, cómo se sacaría la razón, cómo sería la suma de los primeros términos y cómo es la suma general de todos los términos. En el siguiente ejemplo nos dicen que en una progresión geométrica se conoce el primer término, que es 6, y el cuarto término, que es 48. No se conoce la razón y nos piden calcular cuál es el término general y la suma de los primeros 5 términos. Con la expresión escrita aquí en pantalla se procede a calcular la razón porque es desconocida. Se sustituyen los valores que se conocen y así obtenemos el valor de R, para luego así sustituir en la ecuación y conocer el término general. Procede a sacar la suma de los primeros 5 términos con la fórmula S5 da igual a sus 5 por R menos A sus 1 sobre R menos 1. A sus 5 lo conocemos con la expresión del término general. Sustituimos todos los valores y así obtenemos la suma de los primeros 5 términos, que en este caso da igual a 186. El álgebra booleana es una rama del álgebra que se usa principalmente en la electrónica digital, creada por el matemático George Boole en 1854, de aquí proviene su nombre. Es un método para simplificar los circuitos lógicos, también llamados conmutación lógica en la electrónica digital. Se llama cambio de álgebra, en donde se pueden representar el funcionamiento de los circuitos lógicos mediante números, siguiendo algunas reglas que son conocidas como leyes booleanas. La lógica booleana solo permite 2 estados del circuito, true y false. A diferencia del álgebra elemental, donde cada una de sus variables pueden tener distintos valores numéricos, en el álgebra booleana solo pueden tener estos 2 valores. Los 2 estados son representados por el 0 y el 1, en donde el 1 representa el verdadero y el 0 representa el falso. A diferencia del álgebra elemental, donde cada una de sus variables pueden tener distintos valores numéricos, en el álgebra booleana solo pueden tener estos 2 valores. Existen unas leyes fundamentales que tenemos que tener en cuenta de los siguientes operadores: OR, AND y NOT.
en donde OR devuelve el valor verdadero si alguna de sus entradas es verdadera. AND devuelve el valor verdadero solo si ambas entradas son verdaderas, y NOT invierte el valor verdadero de la entrada. En el ejemplo que vemos aquí en pantalla podemos ver cómo se cumplen estas operaciones fundamentales. Usar teoremas y las leyes booleanas se pueden simplificar las expresiones en las cuales se reduzca el tamaño de las compuertas lógicas a implementar. Se utilizan dos métodos siguientes. El método algebraico, que es mediante el uso de identidades, que son las leyes booleanas. El método geográfico, utilizando el mapa de Kemmerer. Este último se utiliza para las simplificaciones de funciones de la lógica booleana, que a diferencia del álgebra de Boole, este implica conocer las representaciones canónicas de las funciones. En el siguiente ejemplo nos piden reducir la siguiente función booleana y su mínima expresión utilizando los teoremas presentados. Observar en la función dada que se necesitan 5 compuertas AND, 3 compuertas OR y una compuerta NOT. Entonces utilizamos los teoremas para simplificar y poder armar el circuito. El primer paso se procede a factorizar, ya que se buscan las variables que compartan una misma sección en la función, que en este caso es la variable A. Procede a hacer una segunda factorización, ya que dentro del paréntesis la variable B es común en cada sección, por lo que se puede volver a factorizar. Importante, se utiliza el segundo teorema en su primera dualidad, A más 1 es igual a 1. Este teorema obtenemos lo que se visualiza en la tercera imagen, concluyendo que la cantidad de compuertas lógicas se ha reducido de 5 a 3 AND, de 3 a 2 OR y la NOT permanece. A continuación podemos observar un diagrama esquemático del resultado de la reducción de la función original. Podemos concluir que las matemáticas y la computación están estrechamente entrelazadas, formando una simbiosis que impulsa los avances en el mundo digital. Las matemáticas están presentes en todas las áreas de la computación, ya que esto nos proporciona las bases teóricas necesarias para diseñar y analizar datos, porque los principios matemáticos en la programación tienen una ventaja significativa en el campo de la informática. Gracias.